Muy buenas, gente de Atlético Stats. Seguimos con días bastante grises en cuanto al primer equipo y seguimos repitiendo error tras error tras error y siempre el mismo, que es lo peor de todo. Entonces hemos dicho en Atlético Stats, vamos a hablar un poquito de lo que nos alegra la cara, lo que nos motiva en estos días tan grises, como decía, y eso, sin lugar a dudas, como siempre, ¿qué es? La cantera, los chavales, el futuro. Y si hablamos de futuro, hay que hablar de Carlos Martín, porque está haciendo una temporada espectacular, una temporada de récord, y vamos a pasar a analizarla, porque ayer, en la tarde de ayer, en la horrible tarde de ayer para los intereses del Atlético de Madrid, hubo un atisbo de luz desde Miranda, con Carlos Martín marcando un doblete contra el Lense, que le dieron 3 puntos importantísimos al equipo rojillo. Y, gente, es que al final, estaba por aquí mirando los datitos de Carlos, crack, que ya sabéis que estuvo por aquí en Atlético Stats, le entrevistamos y bueno, parece que le hemos bendecido, ¿no? Desde que pasó por aquí, creo que ha participado en 4 o 5 goles desde aquella entrevista. Entonces, por sorpresa, ¿no? Para todos, no le hemos gafado. Entonces, vamos a hablar un poquito del futuro de Carlos, porque al final, lo que os decía, ayer doblete, 28 partidos en su debut en fútbol profesional, ya en serio, digamos, formando parte del primer equipo, ¿no? De un equipo de fútbol profesional, porque el año pasado no hay que olvidar que hizo una temporada espectacular, pero estaba en segunda red, es decir, ha tenido un salto de 2 categorías, y esta temporada en su estreno en segunda división, en un contexto que a lo mejor podría ser difícil, porque estamos hablando de un Mirandés que es un equipo que lucha por no descender, no es un gran proyecto en segunda división, sí que es un proyecto muy joven y a lo mejor por eso es un matiz muy interesante para proyección y para el crecimiento de Carlos como futbolista. Él mismo nos lo reconocía en esa entrevista, que por cierto, cuando acabéis de este vídeo, si no habéis visto la entrevista, ir a verla, porque es muy, muy, muy interesante cómo habla de su Atleti, cómo habla de dónde podría encajar. Ahora hablamos un poquito de eso, pero es que lo que decía, ¿no? Viendo sobre todo lo que nos está aportando la delantera del Atlético de Madrid, ayer lo veíamos, Memphis Depay sin ganar un duelo, Álvaro Morata sin ganar un duelo, ya no os hablo ni de meter goles, os hablo de ganar duelos, o sea que imaginaos, poca chispa, poca aptitud, ¿no? Poco de todo. Empiezas a pensar y empiezas a replantearte cosas y dices, pues hostia, a lo mejor Carlos, lógicamente, Carlos no es mejor que Memphis Depay hoy en día, no es mejor jugador, pero para caer como caímos ayer en Cádiz, pues oye, a lo mejor la temporada que viene, pues en vez de tener al Memphis Depay de turno, o en vez de tener a Correa con la cabeza más fuera que dentro, pues a lo mejor es mucho más interesante tener a los Samu Morodion, Carlos Martín, Julián Simeone se nos ha quedado un poquito atrás ahí con la lesión, qué pena, pero ese tipo de jugadores como, por ejemplo, Rorro Riquelme, ¿no? Que veníamos hablando de él hace poquito, ¿no? Pues jugadores que al menos dices, te despiertan cosas, ¿no? Te despiertan esa motivación de ver uno de los tuyos ahí en el campo, jugando. Ayer, por ejemplo, tuvimos el notición de ver el debut, por fin, de Salim El Jabari, ¿no? Todos los jugadores que, por cierto, puede apuntar un poquito a su futuro de la mano del de Carlos Martín, Camello, el propio Rorro, ¿no? Pasar por Miranda quizás, está la mili cholista, ¿no? Que es la que se está comiendo ahora Vermiren, y está la mili de Miranda, que es, vamos, valor seguro en el Atlético de Madrid, prácticamente solo no ha funcionado con Javi Serrano, pero la excepción que confirma la regla, ¿no? Esperemos que Salim pueda seguir por ahí o algo más, porque a mí ayer me gustó mucho, ya sabéis que tenéis un vídeo analizando el debut de Salim y los minutos de Vermiren, que lo publicamos ayer. Entonces os invito también, igual que con la entrevista de Carlos, cuando terminéis este vídeo, si queréis, podéis pasar vuestra mañana de domingo con un poquito de buenas vibraciones en cuanto a los chavales, lo que decía, lo que nos alegra hoy en día, ¿no? Porque el Atlético de Madrid, la verdad que el presente es bastante oscuro, el futuro tiene un poquito más de luz. Entonces vamos a hablar un poquito de ese futuro. Os hablaba de la mili de Miranda y os quería comparar un poquito la temporada de Carlos Martín con la de Sergio Camello, ¿no? Todos recordamos esa 21-22 en Miranda que deslumbró con Riquelme en zona de 10, en banda y Camello arriba, ¿no? Esa dupla rojo y blanca en Miranda del Ebro, que tanto funcionó, y esta temporada parecía que era muy difícil que Carlos Martín igualara los números de aquel Sergio Camello, ¿no? Que ahora pues lleva ya 2 años en primera división en el Rayo Vallecano. Que dices, oye, nada mal, tampoco se le está dando demasiado bien, pero aquel año en Miranda deslumbró, ¿no? Fue uno de los máximos goles de segunda división. No sé ahora mismo quién quedó por encima de él, no recuerdo el dato, sí que tengo el dato en cuanto a Carlos Martín, ahora os lo comentamos, porque está ahí luchando para el Pichichi, porque, bueno, veis en pantalla ahí que lleva 28 partidos, 13 goles, y
solo hay dos jugadores en segunda división con más goles que Carlos Martín hoy en día, que es Martin Braithwaite, ¿no? Que es un jugador. El otro día veía Becachese, ¿no? El entrenador del Elche, diciendo que era el único jugador que veía en segunda división, en una categoría muy, muy igualada, el único jugador que veía por encima del resto, ¿no? De un nivel superior, puede ser, ¿no? El danés. Y luego Peque del Racing, ¿no? Con 14 goles, también otro jugador con buena proyección, ¿no? Joven, como Carlos Martín, que tiene solo un gol menos, perdón, que el jugador del Racing. Entonces ahí está tercero en el ranking de máximos goleadores de segunda división. Vamos a ver si pudiera alzarse con el Pichichi. Sería una carta de presentación perfecta para la próxima temporada para el Atlético de Madrid, para decidir si darle una oportunidad, sobre todo para darle la oportunidad sí o sí de estar cedido en un primera división. Yo creo que eso es el mínimo, ¿no? Que esperamos con Carlos la próxima temporada. Es verdad que a lo mejor al principio de temporada yo entre muchos, ¿no? Que pensábamos así, no esperábamos este deslumbramiento, ¿no? de Carlos, sobre todo en cuanto a cifras goleadoras. En Miranda del Ebro, por cierto, está jugando muchas veces, ayer jugó en punta, si no me equivoco. Además, los dos goles, sobre todo el primero, es un gol. Os invito también a ir a verlo. Os estoy invitando a hacer muchas cosas, ¿eh? Os estoy dejando muchos deberes. Por cierto, hablando de deberes, dadle a me gusta, gente, por favor, que es muy importante para nosotros. Comentar en la caja de comentarios, me gustas, hacen que los vídeos vayan para arriba y que podamos seguir generando cositas así interesantes. Así que este momento spam, todos a darle a me gusta, que es gratis, es fácil, es un clic. Sigo con Carlos Martín, que me lío, perdona, gente. Entonces, lo que estaba diciendo, en Miranda del Ebro estamos viendo un Carlos Martín que, por cierto, el año pasado en el Atleti B jugaba mucho por banda izquierda, como un falso delantero en banda, ¿no? Vamos a decir, metidos hacia adentro, con mucho gol, ¿no? Fue una de las claves del ascenso a primera ref. Y esta temporada estamos viendo a un Carlos que también está de punta, segundo punta, pero también está de 10. Nos lo decía a nosotros en la entrevista, que le daba las gracias, ¿no? A Litsi, ¿no? Su entrenador en Miranda, por haberle descubierto esa nueva posición, ¿no? En el enganche, porque le habría posibilidades, ¿no? Sobre todo en cuanto a un Simeone, que ya sabéis que es especialista y un viciado, digamos, a reconvertir a jugadores, ¿no? Y el propio Carlos nos decía, oye, si tengo que jugar de carrilero derecho, esperemos que no, sobre todo por cargarnos ya de una vez por todas ese 5-3-2 que nos está llevando a todos por la calle de la amargura, así volvemos al 4-4-2, al 4-2-3-1, al 4-2-3. Entonces nos decía Carlos que él podía jugar donde quisiera el Cholo, que él solo quería jugar en su Atleti. Entonces, estos números, la verdad, que están invitando a pensar que este jugador puede tener una carrera de futuro. No os digo como un jugador importante de Atleti, pero a lo mejor sí un Correa, un Riquelme, ¿no? Un jugador ahí que es un buen suplente, ¿no? Que acepte su rol. Y porque al final el Atleti tiene que optar para tener un 11 con un poquito más. Esperemos que Carlos acabe siendo ese poquito más. Hoy por hoy no lo es, pero ya lo veis ahí, 28 partidos, 13 goles, 2 asistencias. Y cuidado los minutos por gol comparado con Riquelme, 152 minutos por gol, es decir, cada 152 minutos en campo marca un gol el bueno de Carlos, y en aquella etapa tan goleadora, ¿no? De Camello en segunda, era cada 193, que por cierto ya lo veis ahí en totales, con unas 12 jornadas, no, 14 jornadas todavía, bueno, no sé si se ha perdido algún partido, ponerle que hay más de 10 partidos todavía por jugar en la Liga Hypermotion, está a 2 goles de Camello, y cuidado con este dato, está a 6 goles de igualar a Raúl García. No es nuestro Raúl García, es el Raúl García que está ahora en Osasuna, que estuvo el año pasado cedido en Miranda del Ebro. Está a 6 goles de igualar al máximo goleador histórico en una misma temporada del Mirandés en segunda, que es, como os decía, el delantero Raúl García, canterano del Betis, ¿no? Que no está vendido a Osasuna y que acabó la temporada pasada con 19 goles. Entonces todavía le puede brillar y puede hacer una temporada histórica. Yo creo que ya lo está siendo, porque es un jugador que ha dado un salto de 2 categorías y está jugando sobrado. ¿No? Ayer leía crónicas ahora de periodistas visitantes, ¿no? Del Dense, y decían, Carlos Martín fue demasiado. Lo que os decía, el primer gol es de killer total, atacando un centro al segundo palo, se tira abajo con la zurda y define cruzado ante el portero, perfecto al primer toque, y el segundo, pues un remate de delantero de área, como el primero también es verdad, pero ahí, con la zurda también, por cierto, que estaba mirando yo, oye, ¿cuántos goles habrá metido Carlos con la zurda, ¿no? Y mira, solo llevaba 2, ha metido 8 goles con la derecha, 1 de cabeza y 4 con la zurda, varios de ellos, los de la diestra, de penalti, ¿no? Que está siendo el tirador de penaltis de el Mirandés. Entonces, gente, yo os invito, ahora que estamos cerrando el vídeo, ¿veis vosotros a Carlos Martín en el futuro en el Atlético de Madrid? ¿Veis vosotros una opción buena, ya no de futuro, sino de la próxima temporada, que es algo ya casi corto plazo, porque ya estamos todos pensando, esperemos que no, pero a partir del miércoles tiene pinta de que vamos a empezar a pensar en la temporada que viene, esperemos que no,
pongamos madera, espero gafar este comentario, ojalá pasemos contra el Inter, pero aunque pasemos contra el Inter, no hay que mirar a otro lado las carencias que tiene esta plantilla, las necesidades de meter un poquito de espíritu rojiblanco en ese vestuario también, de meter gente que se quiera comer el césped, que tenga ganas, y no tengo ningún tipo de dudas que todo eso lo reúne Carlos Martín al 100%, al 101%, y sobre todo gol, porque está demostrando que tiene mucho gol, que sabe moverse dentro del área, que sabe buscarse, que es un autosuficiente, también un delantero autosuficiente, como no puede serlo a lo mejor Álvaro Morata. Entonces yo, gente, os invito, por favor, que comentéis en la caja de comentarios, que le deis a me gusta como siempre, pero quiero leeros a ver si vosotros veis a Carlos en un futuro a corto plazo o pensáis que estamos siendo demasiado positivos con Carlos y que no es un jugador para el Atlético de Madrid. Yo creo que sí, lo creo firmemente y creo que reúne muchos intangibles que ahora mismo este vestuario, perdón, está necesitando. ¿Y cuánto? Porque todos vimos ayer lo de Cádiz. Gente, ya a partir del lunes empezamos a analizar un poquito en clave Inter, en clave Atlético de Madrid, hablaremos de Simeone, de Saúl, de todas estas cosas, pero este fin de semana os lo hemos querido dar libre. Ayer hablamos de dos chavalitos, de El Chevari y de Vermiren, y hoy de nuestro Carlos Martín, para motivar un poquito a la gente, por lo menos pensando en el futuro, porque si pensamos en el presente, nos amargamos todos. Gracias por estar ahí. Comenten que os leemos.